Una vez coronada con belleza y fama, Lina Santos parecía imparable. Después de brillar en el certamen de Miss México, se lanzó al mundo de las comedias de corte picante, convirtiéndose en una de las estrellas más admiradas y deseadas del cine de ficheras mexicano. Pero detrás de las luces brillantes y la seductora imagen en pantalla, llegó la tragedia. Un terrible accidente en su propia casa la dejó al borde de la parálisis, obligándola a usar una silla de ruedas y alejándola del foco de atención que tanto esfuerzo le había costado conquistar. Hoy, Lina Santos ya pasa de los 60 años, y las huellas de ese capítulo doloroso siguen marcando su historia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo estuvo a punto de perderlo todo esta reina de belleza convertida en estrella? Acompáñanos mientras revelamos la triste y dramática historia de Lina Santos. Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 en Ciudad Acuña, Coahuila. Desde pequeña, mostró una chispa que más tarde la convertiría en estrella. A los 6 años, sus padres se separaron, y Lina se fue a vivir con su madre cerca del río Texas. Su madre rehizo su vida, se volvió a casar y tuvo otra hija, por lo que la familia se estableció de forma permanente en Estados Unidos. Allí, Lina se adaptó a una nueva cultura y a un nuevo idioma, una experiencia que con el tiempo sería tanto una ayuda como un desafío. Durante su adolescencia, Lina estudió en escuelas religiosas, una formación que más tarde describiría con una mezcla de cariño y nostalgia. A pesar del entorno estricto, se ganó el apodo de Diabla por ser traviesa y atrevida. Para 1985, la presencia magnética y la belleza impactante de Lina le valieron el título de Miss Coahuila, y con apenas 19 años obtuvo el 4º lugar en el certamen de Miss México. Su belleza llamó la atención de productores de cine, que buscaban nuevos rostros para el exitoso cine de ficheras mexicano, un género de comedia picante que estaba de moda en ese momento. Al principio, Lina dudaba en aceptar esos papeles. Rechazó varias ofertas, pues le costaba trabajo imaginarse apareciendo en pantalla con tan poca ropa. Después de varios meses de idas y vueltas, la invitaron a otro certamen, La Reina del Cine Nacional, donde el premio era un contrato cinematográfico. Cansada de los concursos, Lina pidió participar mejor como jurado y aceptaron. Poco después, mientras asistía a un evento con su madre, Lina conoció a Adolfo Martínez Solares, hijo del reconocido director Gilberto Martínez Solares. Adolfo le ofreció un papel que originalmente era para otra actriz, Angélica Chaín, quien había rechazado la propuesta. Lina seguía dudosa, preocupada de que la obligaran a actuar casi desnuda en cámara. Les dijo que buscaran a otra persona, pero Adolfo insistió en que era una oportunidad de oro. Finalmente, su madre la convenció de al menos reunirse con Gilberto Martínez Solares. Lina seguía teniendo reservas y le explicó al director que no quería que sus futuros hijos la vieran completamente expuesta en pantalla y se sintieran avergonzados de ella. Gilberto respetó sus inquietudes y le ofreció un punto medio. Podría actuar con ropa mínima, básicamente como un bikini, pero sin desnudarse por completo. Lina aceptó bajo esas condiciones y también accedió a filmar escenas románticas, siempre y cuando no cruzaran sus propios límites. Gilberto incluso le adelantó 1,000 pesos para que comprara la ropa necesaria para el papel. Sin embargo, Lina enfrentaba otro reto. Su español tenía un acento muy marcado por haber crecido en Estados Unidos. Gilberto la tranquilizó diciéndole que podrían doblarla hasta que mejorara. Finalmente, con clases de actuación y mucho ánimo, Lina se lanzó a sus primeros papeles. Lina Santos debutó en las comedias picantes mexicanas con una condición clara: no aparecer completamente desnuda. Durante la década de 1980, era común en este tipo de películas que las actrices usaran muy poca ropa, o ninguna en absoluto, frente a la cámara. Pero Lina, con apenas 20 años,
Impuso sus propios límites cuando aceptó participar en Tres Mexicanos Ardientes, 1986, compartiendo créditos con Alfonso Sayas y Alberto Rojas bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares. Al año siguiente, participó en otro proyecto, Las Lavanderas, donde interpretó a Rosa y compartió pantalla con actores reconocidos como Lin May, Ana Luisa Pelufo, Polo Ortín y Arturo Alba. A partir de ese momento, la carrera de Lina despegó. Terminó participando en más de 100 películas de este género, trabajando sin descanso, a veces hasta el punto de agotarse. Sin embargo, más adelante confesó que al principio la experiencia había sido muy difícil para ella. Un día, durante una pausa en el rodaje, el director notó que Lina estaba triste y le preguntó qué le pasaba. Ella admitió que ese tipo de películas no era lo que había soñado cuando imaginaba ser actriz. Gilberto Martínez la tranquilizó, explicándole que él mismo también había recibido duras críticas por sus películas, pero que con el tiempo se había validado su importancia cultural. Le dijo a Lina que esas películas formaban parte de la historia del cine mexicano y que algún día la gente miraría atrás y también reconocería su aportación. La animó a sentirse orgullosa de su trabajo, recordándole que él mismo había hecho comedias con Tintán, también picantes y polémicas en su momento, pero que con los años se convirtieron en clásicos. A pesar de sus dudas, el físico saludable y envidiable de Lina le dio una ventaja, y siguió consiguiendo papeles. Su madre solía acompañarla a los rodajes para asegurarse de que nunca mostrara más de lo acordado. Aunque algunos compañeros la criticaron después por distanciarse de ese tipo de películas, Lina defendió su postura, diciendo que otros podían abrazar esos papeles, pero que ella no se sentía cómoda haciéndolo. Trabajar junto a actores legendarios de la comedia como Alfonso Sayas, Alberto Rojas, Lalo el Mimo y Flaco Ibáñez la obligó a adaptarse rápidamente, ya que ellos tenían años de experiencia y ella apenas comenzaba. Al principio, Lina tuvo dificultades porque apenas hablaba español. Su acento era tan fuerte, tras haber crecido en Estados Unidos, que tuvieron que doblarle la voz. Con el tiempo, Lina pasó de ser una recién llegada que ni siquiera podía usar su propia voz en pantalla a convertirse en una verdadera estrella del género. Más adelante, reconoció que sus compañeros de reparto nunca intentaron aprovecharse de ella, sino que la ayudaron a salir adelante, sabiendo que desde el primer día, Lina había dejado clara una condición. Nunca aparecería completamente desnuda. Incluso años después, Lina Santos contaba en entrevistas que los equipos de producción trataban de protegerla de otras actrices que la envidiaban. Muchas de esas mujeres estaban dispuestas a desnudarse por completo frente a la cámara, mientras que Lina se negaba a hacerlo, y esa diferencia generó tensiones en el set. Algunas incluso la molestaban lanzándole insultos como «Háblame en español para que entiendas, idiota. Así no te roban al novio». Lina admitió que nunca pudo improvisar sus diálogos como sus compañeras más experimentadas. Siempre dependía del guión, no solo para memorizar el texto, sino también para saber cuándo entrar y salir de escena. Decidida a mejorar, un día salió a comprar un cuaderno que dejó en su buró para repasar cada detalle. Durante una de sus primeras películas, en un descanso, el director Gilberto Martínez Solares se acercó a Lina y le dijo que a partir de ese momento, ella sería conocida como la actriz que nunca se desnudaba por completo. Esa sería su marca, a diferencia de las demás, le aseguró. En 30 años vas a ver lo que significa. Te vas a convertir en leyenda. Pero no todos la celebraron. Otras actrices se sintieron aún más molestas, murmurando que Lina era demasiado delicada, demasiado exigente, que no hablaba bien español y que no sabía actuar. Una compañera, que prefirió no dar su nombre, incluso le dijo que no llegaría a más de 4 películas, asegurando que chicas como ella tardaban más en entrar que en salir porque simplemente no servían para ese ambiente. Lina quedó destrozada por esas críticas.
Más tarde confesó: estaba literalmente llorando. Lloré porque había dejado de verlo como un mentor. Me sorprendió, porque representaba lo opuesto al tipo de hombre con el que soñaba acompañarme. Ese día, Lina se hizo una promesa. Nunca se mostraría completamente desnuda en cámara. Aprendería a hablar español con fluidez y filmaría al menos 100 películas. Con el tiempo, cumplió esas 3 metas, llegando a rodar entre 12 y 15 películas al año. Su camino quedó marcado dentro de lo que hoy se conoce como el cine de ficheras, una etapa definitoria del cine mexicano. Y Lina Santos destacaría como una de sus figuras más memorables, pero también de las menos explotadas. Lina Santos alcanzó la fama durante la etapa final del cine de ficheras, un género que ya estaba en decadencia cuando ella llegó. Este tipo de comedia erótica, a veces descrita como cine de cabaret humorístico, había alcanzado su punto máximo en la década de 1980, con películas cuyos títulos eran demasiado atrevidos para mencionarse, como La Pulquería de 1980, dirigida por Víctor Manuel Castro, quien realizó más de 30 de estas producciones y a menudo también actuaba en ellas. Las historias de estas películas solían girar en torno a la vida de los cabarets, las pulquerías y los oficios populares. Su humor dependía mucho del doble sentido, los chistes sugerentes y la ropa muy reveladora. Lina se unió a este mundo en 1986 con Tres Mexicanos Ardientes, y al año siguiente participó en Las Lavanderas. El público no iba necesariamente a ver estas películas por sus guiones, su fotografía o sus temas sociales. Asistían porque querían reírse, divertirse y disfrutar de la carga erótica. Los protagonistas masculinos solían ser actores cómicos, no galanes tradicionales, pero en la pantalla se les trataba como héroes, capaces de conquistar fácilmente a mujeres hermosas como Lina. El público los envidiaba, viéndolos como hombres comunes que podían cumplir la fantasía de cualquier espectador. A veces, la propia madre de Lina la molestaba diciéndole: «Cúbrete, hija, no vayas a despertar los instintos más bajos de tu padrino». Las salas de cine se llenaban. Lina incluso acudía de incógnito junto con el director para escuchar lo que la gente comentaba al ver sus películas. Recordó haber oído a los asistentes decir que esperaban que en la próxima película se desnudara por completo, aunque siempre los dejaba con las ganas. Lina más tarde reflexionó que nunca tuvo la intención de ser vista como un símbolo sexual, aunque entendía por qué la gente la percibía de esa manera. Tras esos primeros éxitos, apareció en películas con otros íconos del género como Alberto Rojas, Luis de Alba y César Bono. También trabajó con Vicente Fernández en El Macho y Pero sigo siendo el rey, la biografía de José Alfredo Jiménez, así como con Capulina en su última película, Mi compadre Capulina. En total, Lina Santos participó en alrededor de 160 películas, telenovelas y otros proyectos, lo que finalmente le valió el título de Reina del Video Home. En 1992, Lina Santos se casó con Erwin Heraclio Godínez Bernal. Por esa misma época, comenzó a explorar otros caminos más allá del cine. Se unió al grupo musical Las Tropicosas junto a Patí Álvarez y Eva Garbo, mostrando otra faceta de su talento artístico. Lina también incursionó en la televisión, apareciendo en telenovelas, y más tarde participó en la serie La Chacala, junto a Cristian y Jorge Rivero. En 2010, volvió una vez más a la televisión con la telenovela Pecadora, mientras que en el cine siguió activa gracias a numerosos proyectos de video home que la mantenían conectada con su público. Pero la vida de Lina dio un giro dramático en 2002, cuando sufrió un terrible accidente en su casa de Acapulco, Guerrero. Se cayó por las escaleras desde el segundo piso, un accidente tan grave que casi la dejó paralizada. Las lesiones la obligaron a usar una silla de ruedas durante casi 3 años, mientras recibía terapias intensivas para recuperarse.
Poco a poco, Lina comenzó a alejarse de los reflectores. Además de la actuación, había encontrado otras formas de sostenerse a través de diferentes negocios. Para el blog Al Extremo, la actriz recordó en 2011 cómo sucedió su accidente, y con evidente dolor, relató que tuvo que permanecer atendida por enfermeras. También declaró que no le desearía algo así a nadie, ya que fue una situación muy difícil. Recordando ese momento aterrador, compartió en entrevistas: «Tuve mi accidente, me caí de mi casa de 2 pisos en Acapulco, como en una película, y quedé». Asimismo, explicó que no planeaba retirarse por completo del mundo del espectáculo, sino que simplemente no había recibido ofertas que le resultaran atractivas. Durante la inauguración de un spa en la Ciudad de México, Lina aclaró su postura ante los reporteros. Aunque le preguntaron por qué estaba tan ocupada como empresaria y si alguna vez volvería a actuar, Lina respondió entre risas que seguía muy activa en otras áreas. Comentó que administraba un hotel boutique y una clínica de belleza en Estados Unidos. Años atrás, cuando su carrera actoral estaba en su mejor momento, su madre le había aconsejado invertir su dinero, y Lina tomó en serio ese consejo. Poco a poco, el hotel creció hasta convertirse en un negocio sólido, que su madre se encargó de administrar. Como ella misma lo describió: «El negocio fue una oportunidad. Así conseguí el hotel, lo compré, y luego, bueno, mi mamá se dedicó a manejarlo». En 2008, cuando Araceli Arámbula estaba en pleno romance mediático con Luis Miguel, Lina Santos acaparó titulares al acusarla de ser una robamaridos. Lina afirmó públicamente que Araceli había estado involucrada con su esposo en ese momento, el arquitecto Erwin Heraclio Godínez Bernal. Lina y Erwin compartían una hija, Idequel Janier, que venía en camino cuando Lina tomó la decisión de terminar el matrimonio tras descubrir lo que describió como la infidelidad de su esposo. Araceli salió rápidamente a defenderse, negando cualquier relación con Erwin e incluso amenazando con demandar a Lina por difamación. Sin embargo, esa demanda nunca se concretó. Lina comentó después: «Dije que iba a esperar la demanda, pero nunca llegó, porque ella sabe que yo tengo algo en mi poder». En 2010, el exesposo de Lina, Erwin Godínez, fue arrestado por cargos de fraude relacionados con la venta de departamentos que nunca se construyeron, por un monto de alrededor de 200 millones de pesos. Fue liberado 6 meses después. Durante ese tiempo turbulento, Lina se mudó a Estados Unidos. Circularon rumores de que se había ido para alejarse de los problemas legales de Erwin, pero Lina explicó que no era así, que ya tenía intereses comerciales de larga data en Estados Unidos y necesitaba administrarlos personalmente. Como ella misma dijo: «Decidí tener negocios en Estados Unidos hace 20 años y mucha gente no conoce esa parte de mí. También soy una empresaria». En 2012, Lina regresó a la televisión mexicana, participando en la telenovela Qué bonito amor al lado de Dana García. Su fama seguía siendo tan fuerte que cruzaba fronteras, llegando incluso a Cuba, donde llamó la atención del propio presidente Fidel Castro. En 2012, el hijo de Fidel, Alex Castro, publicó un libro sobre los placeres y gustos de su padre, que presentó en México junto con una exposición fotográfica en la Embajada de Cuba. Alex invitó a Lina Santos a la exposición, titulada El rostro de la historia, y allí Lina descubrió algo sorprendente. Fidel Castro había sido uno de sus fans. En el libro, Alex describió cómo el comandante admiraba a las mujeres con muchas curvas, un rasgo que Lina representaba en sus películas, lo que había contribuido a su popularidad. A través de Alex, Lina estableció contacto directo con Fidel, quien reunió una colección de sus películas y hasta le envió una foto autografiada con un mensaje juguetón. «Para Fidel, con todo mi amor, descarada, cínica, explotadora de hombres». No mucho tiempo después del evento, Lina recibió una llamada personal del propio Fidel, que en ese momento tenía 86 años. Le dijo que era su musa, que admiraba su belleza y talento,
y que sus películas le habían provocado muchas risas a lo largo de los años. Agregó, con pesar, que no podía viajar a México, pero le aseguró que siempre tendría las puertas abiertas en Cuba. Lina consideró esto un honor, viendo a Fidel Castro como una figura histórica. Estaba orgullosa de recordar a la gente que no solo hizo llamados churros, películas baratas, sino que también participó en filmes que recibieron reconocimiento internacional. Un ejemplo fue Mujeres Infieles, una película mexicana de episodios filmada en 1993, aunque no se estrenó comercialmente hasta el 17 de febrero de 1995. La película, dirigida por Gilberto Martínez Solares, junto con su hijo Adolfo Martínez Solares, narraba 3 historias de mujeres de clase media alta y alta de la zona de El Alto que habían sido infieles a sus respectivas parejas. Lina interpretó el papel de Julieta en una de estas historias. En entrevistas posteriores, Lina compartió la felicidad que le daba saber que los niños la recordaban por su personaje de Rosita, que interpretó junto a Capulina. Lina Santos ha admitido en muchas ocasiones que nunca se dio cuenta realmente de lo famosa que había llegado a ser. De vez en cuando iba a ver sus propias películas y se sorprendía. Incluso se admiraba a sí misma por mantener una figura tan impactante, algo que afirmaba con orgullo que se debía a la genética, nunca a cirugías. Si bien era cierto que algunas actrices en aquella época se sometían en secreto a procedimientos estéticos, no era algo que se difundiera públicamente, y la mayoría seguía presentándose con cuerpos naturales ante el público. En su carrera, Lina también se aventuró más allá de las comedias picantes, participando en películas de acción, incluidas aquellas que trataban historias sobre personas que vendían sustancias ilegales. Aún así, siempre prefirió el cine sobre otros formatos como las telenovelas. El cine tiene una magia muy especial, explicó una vez. El cine es eterno, es único, a diferencia de la televisión que es del momento. El cine es lo que te inmortaliza. Hoy, a sus 59 años, Lina es una empresaria exitosa con varios negocios en Estados Unidos. Sigue activa, apareciendo ocasionalmente en la televisión o en entrevistas, compartiendo sus experiencias y demostrando que ha aprendido mucho a lo largo de sus décadas en el mundo del espectáculo. Lina sigue siendo fuerte, segura de sí misma y hermosa, y nunca pierde la oportunidad de señalar que hizo más de 100 películas de comedia sin necesidad de quitarse más ropa de la que consideraba adecuada, a diferencia de muchas otras actrices de la época del cine de ficheras. Al final, Lina Santos construyó una carrera notable como actriz, cantante y empresaria, participando en más de 100 películas durante el periodo más polémico y decadente del cine de ficheras en México. Llegó a la industria sin formación formal, hablando poco español, confiando principalmente en su belleza impactante. A pesar de las dificultades, logró hacer incontables películas, aparecer en telenovelas, actuar en obras de teatro e incluso encontrar oportunidades en otras plataformas. Su vida, como la de muchas mujeres mexicanas de su generación, estuvo llena de altibajos, un verdadero ejemplo de resiliencia y reinvención.